Hola, hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Quieren conocer más sobre el derecho? Pues hoy es el día. Soy Sara Castro y esta ocasión vamos a tratar el tema de fuentes de derecho internacional público. ¿Se han preguntado qué es el derecho y para qué sirve? Por lo que los invito a seguir viendo este video. Antes de abordar el tema derecho internacional público y sus fuentes, debemos de conocer lo que es el derecho y qué es una fuente. De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho es el conjunto de normas que regulan la convivencia social y que tienen como objetivo garantizar la seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia para todos los ciudadanos. En otras palabras, el derecho es el marco jurídico que establece las reglas para la interacción social y que protege los derechos de las personas. Asimismo, se puede decir que el derecho es un fenómeno social y, en consecuencia, puede tener orígenes y procedimientos de creación diversos, determinados a su vez por el entorno político, social, histórico y económico en que nos situemos. Distingamos entre tales orígenes, este se divide generalmente en dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Del derecho público surge el derecho internacional público, que es una parte de lo que estudiaremos en este video. Ahora bien, por lo que se refiere a derecho internacional público, es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre los estados y otros actores internacionales, como organizaciones internacionales, con el objetivo de regular aspectos como la paz, los derechos humanos, el comercio y la cooperación entre diversos países. Se puede concluir que es la rama jurídica que regula las relaciones entre estados y particulares, siempre que tengan un componente internacional, con el objetivo de evitar conflictos. Este se puede aplicar en dos niveles: en las relaciones que se producen entre dos o más países y en las relaciones jurídicas de ciudadanos que tengan carácter internacional. El derecho internacional público es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales, como organizaciones internacionales. Este tiene el objetivo de mantener la paz, promover la cooperación y resolver conflictos de manera pacífica. En conclusión, es un sistema legal que regula las relaciones entre estados y otros sujetos internacionales, con el objetivo de promover la paz, la justicia y la cooperación en el ámbito global. Entre las materias que regula el derecho internacional público están la explotación de bienes comunes internacionales, como son las aguas y el medio ambiente, el uso del espacio ultraterrestre, las comunicaciones mundiales y el comercio internacional. La protección de los derechos humanos, conflictos de nacionalidad, estatus de refugiados y migrantes y desarme nuclear y de otro tipo de armamento. En lo concerniente, el derecho internacional público es la rama del derecho que se ocupa de las relaciones entre estados y sujetos internacionales. Es el marco jurídico por el que se rige la comunidad internacional de manera de garantizar la paz y la justa resolución de los conflictos que pudieran surgir en sus relaciones mutuas.
se ocupa principalmente de mediar jurídicamente entre entidades soberanas. En consecuencia, no consiste en un ordenamiento legal coercitivo que ocurre con el aparataje legal de cada país en específico. Por el contrario, es principalmente coordinativo, es decir, que procura el conducir el conflicto a través de canales regulares, pacíficos y justos. Así hace posible la construcción de normas aceptadas en todos los estados participantes, de las cuales acepten voluntariamente someterse. Es importante entender que la creación del derecho como técnica de control social parte de diversas fuentes, las cuales llamamos fuentes del derecho. Estas fuentes pueden ser diferenciadas de acuerdo con su origen específico y origen por el que la doctrina clásica distingue fuentes históricas, formales y reales. Estas atienden a épocas, contextos o realidades específicas y diversas en el desarrollo del ser humano y las sociedades. Por ello, es relevante distinguir los procesos y las maneras en las que el derecho ha tomado forma y se ha erguido a través de la historia, siempre representando de forma nítida el acontecer de su época. Estas mismas aplican para el derecho internacional público, pero para esto es importante hacernos la pregunta: ¿cuál es el significado y definición de fuente? Ahora bien, la palabra fuente tiene una etimología que se remonta al latín fons, que designaba manantial de agua. Luego evolucionó hasta llegar a su significado actual, que incluye la idea de el proceso que da lugar y creación a las normas jurídicas. El derecho internacional público tiene como fuentes los diversos y variados tratados suscritos por los estados de manera bilateral y multilateral, tales como pactos, convenios, memorandos, declaraciones conjuntas, etc. Así como la llamada costumbre internacional, reconocida en la práctica por los estados y por los principios generales del derecho. A ello, hay que sumar los documentos jurídicos emanados de las cortes internacionales y organismos jurídicos multilaterales, como por ejemplo lo son la ONU, que sirven de mediador en conflictos locales y regionales, brindando un marco legal de mutuo entendimiento entre las naciones en disputa. Las fuentes del derecho internacional público se encuentran enumeradas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos permanentes de la Organización de las Naciones Unidas. En el mencionado estatuto podemos diferenciar entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Las primarias son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales de derecho. Entre las fuentes secundarias se encuentran las decisiones judiciales de los tribunales internacionales y las opiniones de la doctrina. Actualmente todavía existe controversia y diferentes puntos de vista sobre si existe jerarquía entre estas fuentes, ya que derivado de que algunos autores sostienen que la jerarquía se determina con base en el orden en que las fuentes han sido enumeradas en el artículo 38 del estatuto mencionado. Otros dicen que las fuentes tienen la misma jerarquía. Ahora bien, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto en el artículo 93, numeral 1 de la Carta de las Naciones Unidas, es obligatoria para todos los Estados miembros de la ONU. Las fuentes mencionadas en aquella disposición se encuentran también reconocidas por los estados que no pertenecen a la ONU.
Otros autores clasifican a las fuentes como materiales y formales y otros como reales, formales e históricas. Pero esta ocasión y en este video nos concentraremos en la clasificación de acuerdo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y lo establecido en el Estatuto Internacional de Justicia. Dentro de las fuentes del derecho internacional público, los tratados internacionales tienen una especial importancia, lo que posean una mayor jerarquía frente a las fuentes restantes, derivado de que estos son acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos, con el propósito de crear o transferir derechos u obligaciones. Los tratados internacionales reciben múltiples denominaciones: tratados, acuerdos, convenciones, protocolos, etc. Entre estos no existe diferencia en cuanto a su validez jurídica. Todos ellos son igualmente obligatorios. La diferencia, en cambio, puede existir en cuanto al objeto que en ella se regula. Así, por ejemplo, la Convención tiene por objeto establecer reglas de aplicación general y los protocolos establecen derechos y obligaciones específicos en una materia sobre la que los estados partan han firmado un tratado previamente. Como algunos ejemplos de los tratados podemos mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, también conocida como la Carta de los Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos. Otro ejemplo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ahora conocido como Tratado de los Estados Unidos, México y Canadá. El Pacto de San José establece los derechos humanos fundamentales para los países miembros, incluyendo el derecho a la vida, integridad personal, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de movimiento, derecho a un juicio justo, entre otros. El TEMEC, este tratado regula el comercio y la inversión entre Estados Unidos, México y Canadá, creando un mercado común con reglas claras para el intercambio comercial, buscando el incremento de flujo comercial e inversión, así como nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida. Estos son algunos ejemplos de tratados internacionales que abarcan una amplia gama de temas, desde derechos humanos y comercio, hasta medio ambiente, seguridad y cooperación internacional. Otra fuente del derecho internacional público es la costumbre internacional. Esta constituye una fuente jurídica no escrita que cuenta con dos elementos constitutivos, uno objetivo y uno subjetivo. Se refiere a una práctica que los estados consideran obligatoria, basada en la convicción de que están obligados a cumplirla. En este sentido, para que exista una norma de costumbre internacional, debe haber una práctica estatal generalizada y una opinio juris, es decir, una creencia de que es obligatoria. El elemento objetivo consiste en una práctica general y el subjetivo en el reconocimiento de dicha práctica general como jurídicamente obligatoria. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de costumbre internacional. Esta es la práctica de los estados costeros de limitar la extensión de su zona económica exclusiva en 200 millas náuticas, que luego fue incorporada a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982. Antes de esta convención, varios estados ya habían definido esta extensión en sus legislaciones nacionales basándose en esta práctica común. Más ejemplos de costumbres internacionales es, por ejemplo, el derecho de asilo. La práctica de conceder asilo político a personas perseguidas en su propio país ha sido reconocida como una costumbre internacional,
como se vio en el caso de Colombia y Perú ante la Corte Internacional de Justicia. Pasemos a los principios generales del derecho, que estos son los elementos fundamentales reconocidos por los sistemas jurídicos internos de la mayoría de los estados, como la obligación de reparar un daño causado. Estos principios son fundamentos básicos que dan sentido a nuestro sistema normativo, aplicados para resolver situaciones jurídicas y ofrecen soluciones prácticas a los problemas legales. Algunos de estos principios están recogidos en nuestra Constitución, mientras que otros no se encuentran establecidos en ninguna norma jurídica específica. Un claro ejemplo de un principio general del derecho es el principio de que no se puede obligar a alguien a hacer algo imposible. Imaginemos el caso de un ciudadano al que la policía le exige ponerse una mascarilla cuando no lleva ninguna consigo. En este caso, el ciudadano no puede cumplir con la obligación de ponerse la mascarilla debido a que es imposible. Por lo tanto, este principio protege al ciudadano de ser acusado de desobediencia ante una situación imposible de cumplir. Por ejemplo, el principio de la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Este principio establece que desconocer una ley no te exime de su cumplimiento. Si se establece un toque de queda a las 6 de la tarde y alguien no se entera del cambio y vuelve a casa a las 11 de la noche, no puede alegar desconocimiento para evitar una multa, ya que sigue siendo responsable de cumplir con la ley. Otros ejemplos claros de principios de manera general son: principio de legalidad. Establece que nadie puede ser castigado por un delito que no esté tipificado como tal en la ley. Principio de jerarquía normativa. Establece que las normas de mayor rango prevalecen sobre las de menor rango. Principio de igualdad. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Principio de presunción de inocencia. Nadie puede ser considerado culpable hasta que sea condenado por un tribunal. Principio de proporcionalidad. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de la infracción. Principio de buena fe. Todos deben actuar de manera honesta y leal en sus relaciones jurídicas. Principio de equidad. Busca lograr un resultado justo y equilibrado en cada caso concreto. Principio de libertad. Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión, asociación, religión, entre otros. Ahora vamos con la última fuente del derecho internacional público, que se refiere a las decisiones judiciales de los tribunales internacionales. Estas son las decisiones tanto de tribunales internacionales como de tribunales nacionales, así como a los escritos de los académicos del derecho internacional. Estas decisiones y doctrinas pueden utilizarse como fuentes auxiliares para interpretar el derecho en casos concretos. Un ejemplo de fuente de decisiones de tribunales es la jurisprudencia, que se basa en decisiones judiciales previas para guiar decisiones futuras en casos similares. Esta nos ayuda a garantizar la aplicación uniforme de la ley. En resumen, la jurisprudencia utiliza decisiones judiciales previas como base para guiar decisiones en casos similares, asegurando la aplicación coherente de la ley. Se establece por precedente, por reiteración y por contradicción, según apunta el numeral 215 de la Ley de Amparo. Esta jurisprudencia está conformada por las razones que justifican las decisiones de las sentencias aprobadas en caso del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, pues eso es todo por el momento sobre las fuentes de derecho internacional público. Muchas gracias y seguimos en contacto.
Hasta luego.